Amén, amados. Entonces, esta semana vamos a estudiar la porción de la Torá número 29 y 30, que llevan por nombre Ahareimot y también Kedoshim. ¿Ok? Estas frases, estas palabras se pueden interpretar de la siguiente forma: después de la muerte y santos. ¿Verdad? Para los que estudiaron la porción de la Torá, saben ya los temas a tratar el día de hoy. Los que no la estudiaron van a decir, vamos a hablar de qué pasa después de la muerte, a dónde va el alma. No, de eso no se trata la porción, solamente es el nombre, después de la muerte. Y bueno, muchas veces los sabios también del judaísmo exhortan a que las porciones de la Torah, cuando se leen en conjunto, tienen un significado. En este caso, después de la muerte, santos, ¿verdad? Y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer, buscar ese proceso de santificación. Y sabemos de que cuando este cuerpo de muerte vaya al sepulcro y seamos levantados en el día del Adón, seremos revestidos de santidad, tal cual como el Padre siempre lo ha querido. Amén. Así que vamos a estudiar en esta porción de la Parashá qué fue lo que sucedió, ¿verdad?, después de la muerte de Nadab y Abiú. A eso se refiere, por eso dice después de la muerte de Nadab y Abiú, que son dos hombres que eran muy santos en medio del pueblo. Ya lo exaltamos en la Parashá Shemini, ¿verdad?, porciones atrás, y que precisamente estos varones sufrieron un castigo muy, muy severo. Y la lección que nos deja la porción de Torah que estudiamos en ese momento es que si los varones justos del Eterno reciben castigos tan severos para que el nombre del Eterno sea santificado cuando estos cometen un error, ¿verdad? ¿Cuánto más los que no son justos? O sea, el Nuevo Testamento dice que el juicio comienza por la casa de Adonai, y que si el justo con dificultad se salva, ¿qué más queda para los impíos? ¿Verdad? Así que tenemos que andar en un camino de santidad, y precisamente esto es lo que estamos estudiando en Levítico. Levítico es la parte práctica de la Torah en la cual se concentran la mayor parte de los mandamientos, y precisamente es la guía para que seamos santos. ¿Okay? Muchas veces habíamos pensado que los mandamientos simplemente eran para los judíos, que nada tenía que ver con nosotros. Sin embargo, vemos de que Pedro a gentiles le dice porque sean santos como Él es santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Okay? Eso está en el primer capítulo de Primera de Pedro. ¿Y eso qué nos quiere decir? Ese escrito está. ¿Dónde está escrito? Y precisamente está escrito en la Torá. Está escrito concretamente en Levítico muchas veces. Cuando se habla de qué podemos comer y no comer, ahí dice, sean santos porque yo soy santo. Cuando dice de qué manera podemos relacionarnos en nuestras relaciones, en nuestra sexualidad, también, ahí está, Levítico 18, sean santos porque yo soy santo. ¿De qué manera podemos impartir justicia a nuestro prójimo? Ahí está, Levítico 19. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, eso es lo que Pedro tenía en mente cuando él exhorta a todos los expatriados de la dispersión, es decir, a la casa de Efraín que estaba dispersa entre los gentiles, y él les exhorta y les dice, así que sean santos en toda manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, en lo que comemos, en lo que hablamos, cómo nos relacionamos, cómo vestimos, qué decimos, etcétera. Entonces, ese es el proceso que estamos aprendiendo a día de hoy. Hoy día vamos a enfocarnos en una parte más humana con respecto a los mandamientos. Vamos a partir estudiando lo que es la fiesta de Yom Kippur, que va a ser la mayor concentración de esta enseñanza. Y posteriormente vamos a ir analizando los capítulos siguientes, las inmoralidades sexuales, las leyes de santidad, leyes de justicia, el castigo por incumplir esas leyes de justicia, etc. Así que hay mucha tela que cortar el día de hoy, amados hermanos, pero yo al menos siento que cada vez que estamos estudiando el libro de Baikra, el libro de Levítico, estamos dando pasos agigantados en este camino de la fe. ¿Okay? Yo sé que los hermanos que están estudiando semana a semana también lo sienten así, porque no tan solo nos enfocamos en leer, 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 sino que en cómo ponerlo a prueba.
Entonces el día de hoy no hay desperdicio, amados, para aquellos que están recién estudiando las porciones de la Torá y para aquellos que quizás ya llevamos años estudiándola, vamos a siempre tener perlas que el Padre va a ir repartiendo entre nosotros y las vamos a llevar a cabo. Muchas veces pasa que para aquellos que están muy nuevitos, ¿verdad? Reciben la Torá de una manera más juiciosa, por así decirlo, ¿verdad? Cuando leemos, por ejemplo, no, el que haga esto será cortado del pueblo, y uno queda, pero esas son cosas que yo quizás el mes pasado, antes de conocer la Torá, ya las hacía, ¿verdad? Y para aquellos que llevaban más tiempo, el Padre nos está exhortando y nos está haciendo un llamado a la misericordia, es decir, que entendamos que la persona que está recién iniciando este camino ha decidido santificarse para el Eterno, pero esa santificación no ocurre de la noche a la mañana. Y tal cual como hoy día vamos a estudiar el macho cabrío para Azazel que se llevaba los pecados del pueblo, eh, hay muchos hermanos que están apartando su pecado de sí mismos. Y cuando hay recaídas y cuando hay situaciones en las cuales fallas y te avergüenzas y te humillas delante del Eterno y dices, Padre, volví a fallar, volví a pasar esto, y te sientes ese remordimiento en tu mente, ¿verdad? Eso es un progreso, porque antes no sentías remordimiento de nada. A día de hoy sabes que está mal y quieres apartar ese pecado de ti. Entonces, muchas veces, aquellos que quizás llevan más tiempo y queremos corregir a hermanos y queremos instruirlos en justicia, queremos instruirlos en verdad por su propio bien, tendemos a ser más juiciosos en ese sentido. Pero también el Padre nos hace un llamado a que seamos misericordiosos tal cual como Él fue con nosotros en nuestros inicios. Cuando muchas veces nos damos cuenta que cometíamos hatat, pecado por hierro, ¡ay! Yo teniendo 2 años en las raíces hebreas seguía haciendo esto y ahora me doy cuenta que era pecado. Ahí estaba la misericordia del Padre en nuestras vidas. Entonces, vamos a entrar en el estudio, amados. No sé si me escuchan bien, ¿sí me oyen, amados? Amén, amén. Amén, perfecto. Amén. 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 Amén, amados. Entonces vamos a iniciar con la porción de la Torá número 29 y 30, Harimot Kedoshim. Estaremos estudiando 5 capítulos el día de hoy, completitos, desde el 16 hasta el 20 del libro de Levítico. Así que saquémosle provecho porque ya se nos va este libro y la verdad que es demasiado hermoso poder estudiarlo. Es una verdadera bendición. ¿Sabía usted que los niños en casa de Judá, en las yeshivá, en las escuelas de estudio de la Torá, ellos parten estudiando el libro de Levítico? Porque se considera que los niños son personas tan santas que este libro les permite seguir viviendo en santidad. Y uno dice, pero ¿cómo un niño pequeño va a estudiar acerca de las leyes de inmoralidad sexual, de esto, otro? Y bueno, porque de pequeño ya saben diferenciar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y esto también nos da lecciones a nosotros para poder criar a nuestros hijos en la santidad que el Padre quiere que nos seamos reflejados. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar. Y como les decía, vamos a enfocar gran parte del tiempo de hoy en lo que es el estudio de Yom Kippur. Sé que ya tenemos una administración con respecto a la fiesta de Yom Kippur, los tecnicismos, el contexto histórico, el contexto profético, bien. Así que hoy día no nos vamos a centrar en eso, sino como les decía, en una parte más humana. ¿Qué es lo que vivía el sacerdote? ¿Qué vivían los hijos? ¿Qué vivía el pueblo? ¿Qué vivía la familia sacerdotal a la hora de poder estar en presencia del Eterno para estas fiestas? Amén. Pido ahí que tengan cuidado con los micrófonos, amados, porque se genera una saturación cuando hay muchos abiertos. ¿Ok? Así le gusta cuando viene. Eso. Amén. Entonces, vamos a iniciar con la lectura. Amén. Dice así el libro de Levítico en el capítulo 16, versículo 1 al 2. Dice, después de la muerte, ahí está Aharimot, ¿verdad? De los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron, Adonai habló a Moshe y dijo, Adonai a Moshe, habla a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. ¿Ok? Entonces,
si nosotros recordamos un poquito, como lo hacíamos al principio en la introducción, recordamos un poquito sobre lo que pasó con Nadab y Abiú. ¿Qué pasó? Que ofrecieron un fuego extraño delante de la presencia, un fuego que el Eterno no había ordenado. Entonces, en este tiempo en el cual el Padre exhorta de qué manera debemos acercarnos a Él, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay un tiempo, hay un espacio y hay una forma. ¿Ok? No es simplemente nuestro antojo. Muchas veces me gusta citar el libro de Hebreos cuando dice, entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Y ahí Hebreo está refiriéndose al lugar santísimo. Y hay canciones, hay alabanzas, hay oraciones en las cuales nosotros muchas veces decimos, sí, entro confiadamente al trono de la gracia. Y no nos hemos purificado, no hemos hecho tevilá, ya hemos estudiado, ¿verdad? Que tener contacto con impurezas nos deja inmundo, tener contacto con animales inmundos, con cadáveres, también nos deja en un estado de impureza ritual. ¿Y qué pasa con la impureza ritual? Que la persona no puede convivir con la santidad de Adonai. ¿Ok? Entonces, no es tan a la ligera decir yo entro confiadamente ante el trono de la gracia. Entendemos de que Yeshua nos da esa entrada por medio de su muerte, por medio de su sangre, ¿verdad? Pero también es necesario que nosotros podamos entender que requerimos de un proceso de santidad. Requerimos de vivir una vida en santidad completa y dedicada al Eterno para que podamos tener ese acceso libre ante el trono de la gracia. ¿Ok? Tan solo pensemos, Nadab y Abiú eran dos varones tremendamente santos que cuando el tabernáculo fue levantado pasaron 7 días completos purificándose, santificándose, y al octavo día, cuando el tabernáculo era estrenado con los sacrificios, ¿qué fue lo que sucede allí? Que ellos cometen un error y para que el nombre del Eterno fuera santificado delante del pueblo, simplemente fallecieron, fueron quemados. Entonces, ese día que debía ser tan glorioso se convirtió en un día de luto. Y así muchas veces las cosas cambian de la noche a la mañana cuando nosotros no sabemos de qué manera llevarlas a cabo. Entonces, las cosas nunca van a ser a nuestro antojo, a nuestra pinta, como nosotros queramos. Las cosas para con el Eterno tienen una forma, ¿verdad? En este caso el Eterno estipula un ritual de qué manera Aarón podría entrar al lugar santo. Ese es el espacio, ¿verdad? Tiene una forma, un espacio, un tiempo. Una vez al año, es lo que le dijo Aarón, ¿verdad? La forma, con una ofrenda de pecado, una ofrenda de holocausto, por él, por su familia, por el pueblo. Tienes que salpicar la sangre de esta manera, tienes que cubrirte con el incienso para que no mueras, etcétera, ¿verdad? Y también tiene este espacio que es en el Makom Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo. Entonces, todo esto requiere de que nosotros estemos atentos a lo que el Padre exige de nuestras vidas. Entonces, la Torá no nos enseña, ¿verdad? Pero muchas veces hemos escuchado relatos acerca de la tradición oral, que el sacerdote, ¿verdad? Primero que todo tenía 8 vestimentas con las cuales él oficiaba durante todo el año. Sin embargo, para este día de Yom Kippur solamente tenía 4, o sea, oficiaba con 4 vestimentas. Cada vez que entraba al lugar santo, él hacía una nueva tevilá y hacía un nuevo cambio de vestimenta, ¿verdad? Eso también a nosotros nos enseña que tenemos que estar en ese proceso de purificación constante delante del Padre. Y muchas veces hablamos de la fiesta de los panes sin levadura, en la cual buscamos por toda nuestra casa, por todo nuestro territorio, sacando la levadura física, la levadura espiritual, pero sin embargo, también este es el tiempo en el cual nosotros debiéramos limpiar nuestra casa. Porque si bien es cierto, a día de hoy no tenemos un templo, como en estos tiempos donde ir a sacrificar animales, pero sí entendemos que en nuestros hogares, que en nuestras casas, para aquellos que tenemos la dicha de compartir con nuestra familia la fe, debiera estar consagrada hacia el Creador. O tu habitación al menos, el lugar donde tú resides, debería ser un lugar que tú lo trates con santidad, debería estar consagrado a Él. Entonces, el Padre desea de que nosotros estemos cerca de su presencia, pero también desea de que nos limpiemos de nuestras impurezas. Entonces, el día de Yom Kippur, amados, era para que el Padre, muchas veces dicen, sí, en ese día se perdonan los pecados. Sí, es correcto. Pero algo a lo cual no nos detenemos a leer es que ese día el Padre
haría expiación por el santuario, por el altar, y de esa manera lo limpiaría de todas nuestras impurezas. Es como por ejemplo que tú tengas a tu hijo pequeño, que tú lo deseas tener al lado tuyo, y tú tienes tu casa reluciente, y tu niño viene desde afuera con las manos llenas de suciedad. ¿Qué le vas a decir? Mira, quiero que estés conmigo, pero vete a lavar las manos. Y así nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que ir a lavarnos para poder estar con nuestro Padre. Entonces, Adonai en su misericordia, amados, muchas veces su gloria se manifestó en medio de las impurezas. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Sí, su gloria se manifestó en medio de las impurezas. Habían hombres que tenían pecados de hatat, ¿verdad? De pecado por hierro. Sin embargo, la gloria de Adonai siempre se manifestó en medio de su pueblo. Y fue estricta con aquellos que sí tenían conocimiento y eran descuidados. Pero para aquellos que no sabían, siempre el Padre presentó misericordia. Entonces, la fiesta de Yom Kippur, o el Moedim de Yom Kippur, el tiempo establecido por el Padre, nos viene a exhortar con respecto a esto, de cómo la casa es limpiada. Era limpiado el altar de incienso, el arca, el altar de holocausto, etc. Se hacía sacrificio y se hacía expiación por el pueblo, por el sacerdote, su familia, por el santuario y también por el altar. Entonces, de esta manera es como nosotros tenemos que acercarnos al Padre, respetando sus tiempos, respetando sus formas y también respetando el espacio que Él nos está dando y nos está concediendo. A través de esta fiesta de Yom Kippur vamos a ver cómo actúa la familia alrededor de un varón del Eterno, porque muchas veces se minimiza el trabajo de la mujer, se minimiza el trabajo de los hijos. Sin embargo, es todo un conjunto, amados. Como retomando el hilo del tema anterior, ¿verdad? La Torá no lo dice, pero sabemos por un contexto de la tradición que este es el día de días, ¿verdad? Es un Shabbat Shabbatón, es un día muy santo, es el día más santo dentro de lo que son las fiestas, y se dice, ¿verdad?, que el sacerdote tenía unas campanillas por las cuales se escuchaba si él daba pasos, si aún vivía, si caminaba o no, y que era amarrado por una cuerda de la cintura. En caso de que éste muriera, ser sacado hacia afuera del tabernáculo, lo cual sería una catástrofe, ¿verdad?, porque el pueblo se quedaría sin expiación durante ese año. Entonces, dicho esto, amados hermanos, la preparación que el sumo sacerdote tenía que tener para oficializar la fiesta de Yom Kippur era tremenda, ¿ok? Algunos escritos señalan de que este hombre tenía que apartarse, se apartaba de su mujer, incluso se iba una semana a vivir completamente solo, por si la mujer tenía un flujo de sangre, él no contaminarse con su sangre, ¿verdad? También se dice que la asamblea estaba en constante oración por este hombre para que no tuviera ningún flujo, ninguna emisión seminal en caso de, ¿verdad? O por una enfermedad, no se sabe, ¿verdad? Y quedara inmundo y no pudiera oficializar. Entonces, era algo demasiado delicado. Mientras este hombre estaba oficiando, ¿verdad? Tan solo imaginemos cómo era. Si él no hacía algo bien, no hacía algo correcto, moría delante de la santidad del Eterno. O sea, era una preparación tremenda. Por eso Santiago dice que no todos se hagan maestros, porque es mayor la condenación cuando cometes errores, cuando cometes faltas. En este caso, toda la vida del pueblo de Israel dependía de un hombre, y este hombre era el sumo sacerdote para este tiempo. Así como también toda nuestra vida depende de Yeshua, que murió por nuestros pecados y oficializó el perdón de nuestras faltas. Entonces, imagínense fuera del tabernáculo, entre todo el pueblo que estaba postrado, que estaba en ayuno, que estaba en oración durante este tiempo, ¿quiénes eran los más interesados de que este hombre saliera con vida de aquel lugar? ¿Acaso no eran su esposa, sus hijos? Eso también nos enseña a nosotros que cuando el Eterno coloca una persona en medio de su pueblo, en medio de sus ovejas, nosotros debiéramos estar, amados, también en oración por esos siervos. Padre, por favor, dale revelación, dale fortaleza, ayúdalo en sus pruebas, para que dicha persona pueda cumplir con lo encomendado por el Eterno. También nos exhorta, ¿verdad?, de cómo debiera ser el comportamiento de una mujer ante su marido.
su oración debiera ser: Padre, por favor, ayúdale a que él haga todo lo que tiene que hacer conforme a tu palabra. Y por otra parte también nos enseña cómo debieran estar los hijos. Los hijos debieran estar sometidos a su padre y también anhelando, ¿verdad?, que él oficie como el Padre lo requiere, como el Eterno lo ha estipulado. Entonces, es una tremenda carga emocional lo que se ve detrás de la fiesta de Yom Kippur, amados. Es muy importante que el Eterno le pide a Aarón, ¿verdad?, que presente un sacrificio por el pecado por él, uno por el pueblo. Y cuando ya era oficializado la ofrenda del pecado por él, por el pueblo y todo el procedimiento que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que hace el Padre? Ok, ahora dame un holocausto, un carnero por ti, un carnero por el pueblo. O sea, es ese momento de gratitud, es ese momento de: Padre, gracias porque tú me perdonaste, gracias porque me preservaste la vida, gracias porque aun cuando cometí errores, faltas durante un año, tú me permitiste poder llegar a este tiempo, perdonaste mis pecados. Entonces, el día de Yom Kippur, amados, como les decía, es el día más santo y también más del 90% de los judíos lo practican. Ustedes saben que no todos los judíos son religiosos. Sin embargo, hay judíos que, aunque no sean religiosos, guardan el día de Yom Kippur por sobre el Pesaj, porque ellos nacen con la conciencia de que aquellos que no guarden Yom Kippur no serán parte del Olam Abba, o sea, del mundo venidero. Entonces, es una fiesta que a nosotros angustia nuestras almas, de cierto modo. Es una fiesta en la cual nosotros tenemos que afligir nuestro nefesh, nuestra vida. Por eso es que hacemos un ayuno de 25 horas. Y cuando termina ese ayuno, aquellos que ya hemos vivido 1 o 2 años, 3 años en la fiesta, ¿qué es lo que verdaderamente sentimos? Sentimos esa gratitud para con el Eterno. Entonces es bueno que la fiesta de Yom Kippur sea un sacrificio, ¿verdad? Ayunamos, rememoramos, ¿verdad?, el sacrificio de Yeshua que ha expiado nuestros pecados, y cómo debiéramos terminarlo: exaltando y bendiciendo el nombre del Eterno porque Él ha dado el perdón en ese día. ¿Ok? Entonces, ahí que lo que veíamos, que no en todo tiempo entra en el santuario detrás del velo. O sea, el Padre nos quiere cerca a Él, pero nos quiere respetando las formas, el lugar y el tiempo que Él establece. Entonces, el Padre pide por Aarón un becerro como ofrenda de Hatat. ¿Y qué es lo que recordamos nosotros con respecto a esto? El becerro de oro, ¿verdad?, que fue el pecado que Aarón cometió. Y también porciones atrás hablábamos acerca de que muchas veces se juzga a Aarón de idólatra. Créanme, si Aarón hubiera hecho el becerro de oro por idólatra, él hubiera muerto junto con los 3000 que murieron al pie del monte Sinaí ese día. Aarón lo que no quería es que el pueblo incurriera en un pecado más grave, que matara al que sería el sumo sacerdote. Aarón temió por su vida, y eso nos enseña que cuando nosotros tememos por nuestra vida y cometemos algunos pecados, ¿verdad? El Padre, ¿qué es lo que hace? También nos da como esa oportunidad para hacer teshuvá. Pero ¿cuál fue la evidencia? De que ahí el Padre le dijo: bueno, la ofrenda del pecado del sacerdote será un becerro, rememorando ese becerro de oro. Y sobre todo más cuando hablamos de que la palabra hatat no significa un pecado de rebeldía como sí lo es la idolatría, sino que es un pecado por hierro, o sea, es una falta que tú cometiste. ¿Ok? Entonces, ese día, curiosamente, el sumo sacerdote no se ponía las vestiduras que ocupaba cotidianamente. Ya lo estudiamos, ¿verdad?, a finales de las porciones de Éxodo, acerca del efod, la diadema de oro, todo lo que tenía que ver con oro, ¿verdad?, en su cuerpo, perlas preciosas, etc. Ese día no estaban. Ese día no eran parte de la vestimenta del sacerdote, sino que eran vestimentas blancas de lino. Y eso también nos llama a ver que el pecado que tú cometiste, ¿verdad?, que fue precisamente un becerro de oro, que no lo traigamos delante de la presencia del Eterno. Que tampoco hagamos algo similar que pueda recordar ese pecado que nosotros cometemos. Entonces, Aarón tendría que presentar una ofrenda por el pecado, que sería un becerro, y un carnero como un holocausto, como una olá, una ofrenda encendida. Y también vestimentas de lino, y tendría que lavar su cuerpo. ¿Ok? Conforme al libro de Apocalipsis, se nos habla acerca de que las vestimentas de lino, ¿qué es lo que son?
son las obras justas de los santos. Entonces, nosotros entendemos que las ofrendas fueron cumplidas por medio del Mesías Yeshua. Sabemos de que la ofrenda de pecado máxima es la que Yeshua oficializó por nosotros. Él es nuestro primer paso para poder acercarnos al Creador. Sabemos de que las ofrendas de ascensión, la Olá, hoy día la podemos recordar como nuestras exaltaciones al Eterno, nuestros cánticos, nuestros salmos, etc. Y también podemos acercarnos al Padre con obras justas, es decir, haciéndose de acá, obras de justicia, cumpliendo Torah, y también con tevilá, lavando nuestro cuerpo de nuestras impurezas, de nuestros flujos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que por el pueblo tenía que ofrecer 2 machos cabríos como ofrenda de Hatat y un carnero como Olá. O sea, tanto por Aarón, tanto por el pueblo se ofrecía, ¿verdad? Una ofrenda de pecado y una ofrenda de holocausto. Ahora, algo que nosotros tenemos que ir rememorando en base a las porciones que estudiábamos de acuerdo a las ofrendas, es que el pueblo completo cuando cometía pecado también ofrecía un becerro. Y Aarón cuando cometía un pecado también tenía que ofrecer un becerro. Entonces vemos de que a mayor responsabilidad tenía una mayor demanda también, ¿verdad? Y allí dice de que se ofrecería por el pueblo como ofrenda de pecado 2 machos cabríos. Y si nosotros también recordamos, no sé, la porción de la parashá llamada Sab, dice que la ofrenda de pecado por los líderes del pueblo serán un macho cabrío. Entonces también nos viene a rememorar eso, que ese pecado muchas veces está en medio del pueblo y se desprende de los líderes hacia el pueblo. Y cuando los líderes toman la actitud de poder cambiar y de poder hacer realmente lo que el Padre está pidiendo de ustedes, que es poder servir, entonces van a cambiar muchas cosas en medio de la congregación de los hijos de Israel. Los que están quizás un puesto más adelante en cuanto al servicio al Eterno, tienen que ser un ejemplo para los que vienen desde atrás aprendiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que dice el texto. Después tomará los 2 machos cabríos y hará que estén delante de Adonai, a la entrada de la tienda de reunión, y Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai y la otra suerte por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Adonai y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Adonai para hacer expiación sobre él a fin de enviarlo al desierto como a Azazel. ¿Ok? Entonces es acá, hermanos, cuando muchas veces la gente, por no leer la Torá, lo repito, y por quizás aventurarse de curiosos a los libros de Enoch, libros de Jubileos, etc., lo cual no está mal hacerlo, pero siempre y cuando tengas una base sólida en la Torá, relacionan la palabra Azazel con un demonio, ¿verdad? Dicen, no, Azazel es un demonio, entonces vemos en la Torá un culto a un demonio, se le está enviando una ofrenda a un demonio, ¿ok? Si tú tienes la visión de que enviarle ese macho cabrío a un demonio llamado Azazel, eso estaría contra la Torá. De hecho, en este mismo capítulo vamos a ver que está prohibido hacer ofrendas a los demonios, entonces ese no es el contexto de este relato, ¿ok? Algunos también dicen, no, es que ese Azazel es Satanás, entonces se le mandan los pecados a Satanás. No, tampoco, amados. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque vemos de que estos 2 machos cabríos, los cuales primero tenían que ser iguales, ¿verdad? ¿Qué estarían representando? Estarían representando la expiación que Yeshua hace por el pueblo. ¿Por qué? Porque uno de los machos cabríos era sacrificado tal cual como Yeshua fue sacrificado y otro era llevado hacia afuera del campamento, llevándose los pecados hacia afuera. Entonces, la idea de Satanás, ¿verdad? No es llevarse los pecados del pueblo, sino que hacer que el pueblo peque más. Entonces tenemos que siempre ir contextualizando todas estas cosas. Se entiende como Azazel un lugar inhóspito, un lugar desolado, un lugar deshabitado, y de hecho la misma Torá luego explica que este macho cabrío tenía que ser llevado a tierra deshabitada. Entonces, muchas veces la misma escritura nos da las definiciones y nosotros no las vemos porque tenemos sesgos, tenemos curiosidad y un montón de otras cosas a la hora de poder escudriñar y estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ir avanzando en esto. Ya por el pueblo vemos que se presentaban 2
machos cabríos, los cuales serían ofrenda por el pecado. Uno sería muerto y el otro sería dejado en libertad. La semana pasada hablábamos acerca de la purificación del leproso y ahí se exhortaba cómo se tenían que presentar dos aves. Una tenía que ser muerta y la otra tenía que ser dejada en libertad. Entonces ahí vemos que hay una directriz hacia ese evento, ¿verdad? Hacia ese evento que se presentaba también con el leproso. Vamos a continuar. Vamos a ir analizando parte por parte el procedimiento de cómo se llevaba a cabo el procedimiento sacerdotal en el día de Yom Kippur. Primero, tenía que ofrecerse el sacrificio por el pecado de Aarón. Ya vimos que la ofrenda de Aarón tenía que ser un becerro. Entonces dice, ofrecerá incienso con brasas. Primero sacrificaba el becerro, ¿verdad? Y luego Aarón, ¿qué tenía que hacer? Ofrecer incienso con brasas de fuego del altar. ¿Okay? Ahí es muy específica la Torá, en el capítulo 16, en decir, ofrecerá incienso con brasas de fuego del altar. ¿Okay? Eso fue lo que no hicieron en Nadab y Abiú. Tomaron fuego de otra parte, un fuego extraño, no del altar. ¿Verdad? Tuvieron su propio fuego. ¿Okay? Entonces, con eso entrarán al Makom Kodesh HaKodashim, es decir, el lugar santísimo, para que el humo del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El arca de la alianza. Adentro estaba el testimonio de las tablas. Entonces, el propiciatorio es la tapa que estaba por encima de la que contenía los querubines, ¿verdad? ¿Y cuál era la finalidad de que Aarón entrara al lugar santísimo con incienso y que éste cubriera el testimonio, cubriera el propiciatorio? Que él no muriera. ¿Ok? Entonces, acá me gustaría hacer una pregunta, amados, para ver si estamos todos claros en esto. El incienso, ¿qué es lo que representa? Las Las oraciones. oraciones, mi hermano. Las oraciones de los justos. Amén, Oraciones, ¿verdad? hermanito. Amén, muy bien. Las oraciones de los santos. De hecho, siempre lo digo, el libro de Apocalipsis es un servicio sacerdotal. Y cuando los ángeles están ahí en el servicio sacerdotal, ¿qué es lo que dice el Eterno? Que tomen incienso y lo lancen a la tierra. Y el incienso son las oraciones de los santos. Entonces, lo mismo para nosotros. Nosotros podemos aprender mucho con respecto a los sacrificios, mucho con respecto a la Torá. Yo mismo, amados, puedo estar aquí Shabbat tras Shabbat exhortándoles, enseñándoles. Y esta es una reprensión primero para los que están sirviendo. ¿De qué sirve que hagas todo eso si no vives una vida con oración? O sea, ¿de qué servía que Aarón oficializara, supiera de qué manera sacrificar el becerro? Y de hecho, el becerro, amados, por contexto, tenía que estar puesto en tal posición, delante de tal cosa, mirando hacia tal lado, Aarón mirando hacia otro lado, etc. Era todo un procedimiento y finalmente era sacrificado. Pero él tenía que entrar al lugar santísimo con incienso para que cubriera el propiciatorio y no muriera. Entonces lo mismo, amados, cuando nosotros no vivimos una vida en tefilá, y este es el común denominador, a toda persona que guarda la fe, cuando dice, oye, ¿qué es lo que más te cuesta? A mí me cuesta la tefilá, me cuesta la oración. Y ese es el común denominador en muchas personas. Y cuando no vivimos una vida de oración, una vida de tefilá, cuando nuestras primeras palabras del día no son para el eterno, ¿verdad? ¿Cuántos se despiertan quizás apurados los niños para el colegio, para el trabajo y cuando recién quizás estás almorzando te acuerdas del eterno? Y ya viviste toda la mañana sin ni siquiera decirle un gracias Padre por despertar. O ya te estás quedando dormido, lo decíamos, ¿verdad? En la porción de acerca de los animales. De cuánto nos comportamos así, que nos echamos y ahí nos quedamos dormidos como animales. Y comemos porque se nos antojó y ni siquiera bendecimos el nombre del Eterno, ¿verdad? Entonces, cuando no llevamos una vida de oración, amados, cuando no tenemos ese incienso delante de la presencia del Eterno, pasa eso, que comenzamos a morir. No tenemos un diálogo, no tenemos comunicación. Muchas veces decimos, no, yo soy la esposa del padre, yo soy la novia del cordero, etc. Y cuando uno vive relaciones de matrimonio, de pareja, uno dice, no, ya no tenemos comunicación, la relación está muriendo. Y vamos de hipócrita cuando ni siquiera oramos al Padre y decimos que somos su novia fiel, ¿verdad?
Entonces, es necesario, amados hermanos, que nosotros podamos razonar con respecto a esto. Eh, ¿Es bueno aprender de la Torá? Claro que sí, es algo que debemos hacer, es mandamiento poder hacerlo. Todavía más, ejecutar la Torá, vivirla. Pero junto con eso también tenemos que vivir una vida en intimidad con el Padre. Eso muchas veces va para los que enseñan, para los que hacen videos, los que hacen TikTok, ¿verdad? Que a veces estamos todo el día pensando en un material, pensando en algo para poder enseñar, y llega el tiempo, y lo digo por experiencia propia, amados, en que estamos estudiando la Biblia, leyendo, buscando algo para nutrirnos nosotros mismos, y leemos un pasaje y ya estamos pensando de qué manera exhortarlo, de qué manera enseñarlo, cuando el Padre lo que quiere es exhortarnos a nosotros y llamarnos a nosotros primero a una vida en oración, a una vida en santidad, una vida en comunicación con Él. Padre nos dice, sí, ya sé que me sirves, ya sé que ministras, ya sé que enseñas, pero Él también quiere pasar tiempo con nosotros. Y nosotros, amados, necesitamos pasar tiempo con Él. ¿Cuántas veces pasa que sientes ese como vacío bien feo acá en el pecho y ya vas y te pones a orar y buscas un momento en eterno y le entregas una oración, le entregas una alabanza y te sientes reconfortado? Y eso era todo lo que te faltaba. Entonces necesitamos eso nosotros también, amados. Necesitamos de vivir esa vida en oración para con el Padre. Entonces, Aarón primero sacrificaba, ofrecía incienso y luego, ¿qué tenía que hacer? Cuando una vez haya entrado al lugar santísimo, salpicaba 7 veces la sangre del becerro delante del propiciatorio. ¿Ok? Salpicaba entonces 7 veces, ya estudiamos cómo Yeshua en su sacrificio también, ¿verdad? 7 veces derramó sangre. Eh, Luego se ve que el sacrificio del macho cabrío por Adonai. Ya dijimos, ¿verdad? Dos machos cabríos que eran iguales, se le echaba suerte, el que caía la suerte por Adonai, ¿verdad? Tenía que ser sacrificado, una ofrenda de pecado por hierro por el pueblo. Entonces dice que una vez sea sacrificado este animal, que era sacrificado frente al altar de holocausto, la sangre del macho cabrío era salpicada sobre y delante del propiciatorio, es decir, delante y después encima también se salpicaba 7 veces, al igual que con la ofrenda de pecado de Aarón. Y debía permanecer solo Aarón hasta acabar el procedimiento. Es decir, él estaba completamente solo en el tabernáculo. Todo el pueblo estaba atrás, los levitas estaban fuera, todo fuera, ¿verdad? Solamente habían algunos hombres designados para poder ese día trabajar. Por ejemplo, después había un hombre designado en sacar el estiércol, el cuero, la carne de la ofrenda del pecado e ir a quemarla fuera del campamento, de llevar el otro macho cabrío por Azazel a un lugar inhóspito. Eran otras personas que estaban designadas para ese trabajo, pero el que oficializaba el sacrificio en sí era solamente Aarón y tenía que permanecer solo. Entonces, la soledad, ¿a quién nos recuerda muchas veces? Nos recuerda el desierto. Y el Padre dice en el libro de Barín, en Deuteronomio, capítulo 10, si no me recuerdo, dice, y para esto, o capítulo 8, y para esto te afligió Adonai tu Elohim llevándote al desierto. Para esto te hizo pasar hambre, para ver si guardarías o no sus mandamientos. Entonces, este es el reflejo de eso, que aún en la soledad, el sumo sacerdote sabía qué responsabilidad estaba sobre él. Entonces, hoy día, amados, quisiera yo alentar a los varones de la congregación que sus esposas no guarden la fe, aun cuando les toque lidiar solo con estas situaciones. Recuerden que ustedes tienen ese papel de sacerdote del hogar. Y teníamos una reunión fijada con los varones para hablar de todas estas cosas, pero igual quería aprovechar la instancia que nos permite esta para allá. Tienen la responsabilidad, ¿verdad?, de primero hacer expiación por sí mismo. Dice, Aarón hará expiación por él y por su casa. Eso es lo que tiene en mente Pablo cuando le dice al carcelero, serás salvo tú y toda tu casa. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? O sea, es la responsabilidad del varón poder llevar la salvación a su hogar. De primero ministrar por él, por su familia y después para el pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ejemplos podemos encontrar con respecto a esto de las escrituras? Encontramos a Job, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacía Job? Cada día, ¿verdad? Se levantaba. Imagínense la hora que tenía que levantarse Job para poder oficializar un sacrificio.
Porque antes pensamos de que el sacrificio era degollarlo y ahí que se queme una oración y listo. No, tenía un procedimiento desde antes. Observar el animal tenía que tener ciertas cualidades, ciertas características, luego oficializarlo, lavarte tú, lavar el animal, lavarle las entrañas, etcétera, y luego vamos, que suba como ofrenda agradable delante de Adonai. Y Job lo hacía cada mañana por sus hijos. Entonces muchas veces nosotros decimos, es que mi hijo no guarda la fe, es que tal persona de mi familia no guarda la fe, pero ¿qué sacrificio estamos haciendo por ellos cada día? ¿Ok? Eh, ¿Estamos haciendo la tefilá suficiente, la oración suficiente por ellos? ¿Estamos cada mañana quizás madrugando, como lo hacía Job, para poder presentar un clamor desde temprano delante de Adonai? ¿Qué estamos haciendo para conmover el corazón del Padre? Y eso es el oficio del sacerdote del hogar, oficiar por su familia. Entonces, muchas veces es duro esta realidad, es duro esta situación, amados, y tenemos que afrontarla de esa manera. Sobre cada varón hay una responsabilidad que tiene que llevar a cabo por su familia. ¿Ok? Entonces, aprendamos de estos ejemplos bíblicos que nos sirvan de edificación para poder saber cuál es la ruta a seguir en cada uno de estos temas. Bueno, sé que me estoy desviando a otro tema un poquito más, pero bueno, en conclusión, Aarón primero sacrificaba por él, ofrecía incienso, salpicaba la sangre de su ofrenda de pecado, sacrificaba por el pueblo, salpicaba la sangre de la ofrenda de pecado del pueblo y estaba solo, ¿verdad?, hasta terminar todo este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que venía? Luego tenía que untar la sangre del becerro y del macho cabrío, es decir, de las dos ofrendas de pecado, la de él y su familia y la del pueblo, en los cuernos del altar de incienso. Ahí la Torá dice, en el altar que está delante de la presencia de Adonai. Y muchas veces es complicado entender a qué se refiere realmente la Torá, porque delante de la presencia de Adonai se refiere a la entrada del tabernáculo, delante del altar de sacrificio, delante de la entrada del lugar santo, delante de la entrada del lugar santísimo. Entonces depende del contexto. En este caso, ¿verdad? Aarón estaba en el lugar santísimo, tenía que dar la vuelta. Sáquense esa imagen de que el lugar santísimo tenía un velo abierto para que pudiera entrar y salir, ¿no? Era por los costados, ¿verdad? Entonces daba la vuelta y salía al lugar santo, y ahí estaba frente al pajoret, frente al velo, estaba el altar de incienso. Y ese altar tenía que ser untado con la sangre tanto del becerro como del macho cabrío, que eran las ofrendas de pecado. Y bueno, tal cual como dice allí, salpicaba la sangre 7 veces sobre el altar de incienso, santificándolo de las impurezas. ¿Ok? Por eso es que hablamos de que a veces ensuciamos la casa de Adonai, la ensuciamos con nuestras impurezas. Recordemos de que se tenía que purificar tanto el leproso, se tenía que purificar las que habían dado a luz, tenían que purificarse los que tenían emisión de semen, etcétera. Había purificación por muertos, habían muchísimas purificaciones en medio del pueblo, y ese día todo el santuario y el altar era purificado de todas esas impurezas. El paso tercero, digamos, dentro de los más destacados del proceso de Yom Kippur, ya decíamos el primero, la ofrenda del pecado de Aarón, el segundo, la ofrenda del pecado del pueblo, y luego venía el macho cabrío que tenía que ser presentado vivo, o sea, el que la caía la suerte para Azazel. Dice, presentará el macho cabrío vivo y poniendo sus manos en la cabeza, confesará los pecados del pueblo y los suyos. ¿Ok? Entonces Aarón ponía las manos sobre la cabeza de este animalito, confesaba los pecados, era como un simbolismo de transferencia de pecados, ¿verdad? Y ahí, como decíamos anteriormente, había un hombre que anteriormente ya había sido designado para conducir hasta afuera del campamento, hacia tierra solitaria, una tierra inhóspita, una tierra desolada, para que se lleve los pecados. Entonces, ¿eso a quién nos recuerda? Nos recuerda el propio Mesías, ¿verdad? Yeshua, cuando fue presentado delante del Sanedrín, cuando fue juzgado, cuando fue presentado delante del propio Poncio Pilato, ¿verdad? ¿Qué le pregunta a Pilato? Oye, ¿y es verdad todo lo que dicen estos hombres? Que tú dices que eres el Mesías, que tú dices que eres el rey de los judíos, etcétera.
Y Yeshua simplemente guarda silencio. A lo más dijo un tú lo has dicho, nada más. Entonces, la Torá también exhorta en el libro de Levítico que cuando tú eres testigo de la injusticia y guardas silencio, te haces culpable. Y ese fue el momento en el cual Yeshua responde a esa necesidad. Guardó silencio para hacerse culpable. El libro de Isaías, capítulo 53, también dice de que él guardará silencio, el siervo sufriente. Entonces, ese es el momento en el cual Yeshua comienza a cargar los pecados de Israel y finalmente se los lleva fuera del campamento. Yo no sé si ustedes sabían de que Yeshua no murió dentro de la ciudad, sino que fue sacado hasta afuera. Y tal cual, como lo relata la Torá, fue llevado hasta Azazel, una tierra inhóspita. ¿Alguien recuerda cómo le decían al lugar donde Yeshua fue crucificado? ¿Alguien lo recuerda? Gólgota. Monte de las Calaveras. De la calavera. ¿Verdad? El de las calaveras, Gólgota. Y que ese monte se llama así no significa de que tenía forma de calavera. Era un lugar donde habían calaveras, un lugar donde habían muertos. Era un lugar desagradable, un lugar inhóspito. Entonces, vemos ahí ese reflejo de que Yeshua también cargó nuestros pecados llevándolo hasta un lugar desagradable, ¿verdad? Y pagando lo que nosotros debíamos haber pagado, amados. O sea, nosotros tuvimos que haber llevado todo ese sacrificio, nosotros deberíamos ser latigados, nosotros deberíamos pagar por todas nuestras faltas. Y Yeshua lo hizo por nosotros. Él cargó, amados, todo lo que era nuestra iniquidad, todo el castigo que estaba destinado para nosotros, Él lo cargó sobre su cuerpo. Al simple de que hoy día creamos en Él y vivamos una vida en santidad y esperemos la vida eterna, amados. Entonces, es tremendo privilegio el cual Yeshua nos da a nosotros. A día de hoy hay gente que cree en Yeshua, pero quiere seguir deleitándose en el mundo, deleitándose en sus pecados, deleitándose en las cosas que antes te gustaban, pero es simplemente no has entendido la salvación. O sea, nosotros íbamos camino a muerte segura. Yeshua irrumpió en nuestras vidas y desde que decidimos nosotros mismos creer en Él y seguirle, debemos entender que ya nuestra vida no nos pertenece, porque la vida que a ti te pertenecía iba para la muerte. Yeshua impactó en tu vida y te cambió radicalmente a un camino de salvación. O sea, tu vida a Él le pertenece porque Él pagó por tu vida. Entonces, cuando tú estás haciendo con tu vida lo que a ti te plazca y no lo que Yeshua quiere para ti, que es la santidad, me estás robando. ¿Por qué? Porque Él pagó por tu vida. ¿Ok? Entonces, tal cual como Azazel, Yeshua cargó nuestros pecados, ¿verdad? Hacia una tierra desolada, un lugar inhóspito. ¿Qué es lo que tendría que hacer Aarón? Aarón quitaría su vestimenta dejándola en un lugar santo, lavará su cuerpo y se vestirá. Es decir, cambiaría su vestimenta. Nuevamente, tevilá y cambio de vestimenta. Y una vez que era lavado y cambiaba sus vestimentas, ¿qué es lo que hacía? Ofrecía la olá, el holocausto, la ofrenda de ascensión, por él y su casa, ¿verdad? Y también por el pueblo. Dice, dejará consumir la grasa de las ofrendas de Hatat sobre el altar. Cuando ustedes estudian la ofrenda de pecado, ahí sabrán de que es la grasa la que debía consumirse, concretamente la grasa que recubría los órganos, ¿verdad? Y la Torá luego exhorta, ¿verdad? Y en el punto 3 dice que tanto el cuero como la carne y el estiércol de las ofrendas de pecado tenían que ser quemadas fuera del campamento, en un lugar santo fuera del campamento. En el punto 2 dice que la persona que haya sido designada para llevar al macho cabrío por Azazel hasta fuera del campamento, también tenía que lavar su cuerpo, sus vestimentas, y luego podía entrar nuevamente al campamento. ¿Ok? Y este punto de Azazel es muy importante, amados, porque, por ejemplo, hemos sabido de que algunas veces Yom Kippur cae en día de Shabbat, si bien no recuerdo, el año pasado cayó en Shabbat. Y en Shabbat también hay ciertos mandamientos, ¿verdad? Y por ejemplo, no se puede recorrer cierta cantidad de kilómetros en Shabbat. Y, y eso también era una forma de poder idearse, de poder idear un trabajo en equipo cuando tenía que hacer ser llevado fuera del campamento.
Algunos creen que Azazel era llevado, no sé, de aquí a 5 minutos, 10 minutos caminando fuera del campamento. Y no, amados, eran distancias realmente largas las cuales tenía que ser llevado a Azazel. Entonces, es un trabajo en equipo. Algunos relatos de la tradición también exhortan de que había gente a las afueras de la ciudad dándole ánimo a la persona que estaba llevándose el macho cabrío. ¿Por qué? Porque sabían de que ese macho cabrío representaba todos los pecados que se iban, tenían que echarlo fuera. Entonces, eso lo decíamos también en la introducción de la enseñanza, que entre nosotros, si has llegado hasta acá, si has perseverado hasta acá, es porque tienes el deseo de vivir una vida en santidad, lo cual no significa que muchas veces vas a caer en algún tipo de pecado. Muchas veces tendemos a juzgar a nuestros hermanos, que no, tú ya pecaste y ya no hay nada que tú puedas hacer, ¿verdad? Sin embargo, a veces lo que nos falta, amados, es poder animarnos entre nosotros mismos, es poder animarnos a seguir adelante. Así como Azazel, cada vez que avanzaba el sacerdote junto con él, se iba más y más y más y más lejos del campamento hasta que llegaban a un despeñadero y lo aventaban de ahí abajo, ¿verdad? Lo tiraban precipicio abajo para que ahora sí no volviera, porque si volvía, volvía con los pecados dentro del pueblo, ¿verdad? Eh, Asimismo, nosotros tenemos que alentarnos, amados. Alentar a aquellos hermanos que son más pequeñitos en la fe y que muchas veces le cuesta, y que muchas veces decaen fácilmente, y que muchas veces tropiezan fácilmente, y alentarlos a que su Azazel se vaya cada vez más y más y más. Entonces, la Torá también dice, quien lo queme deberá lavar su cuerpo y vestimentas. Si ustedes se dan cuenta, el proceso de Yom Kippur siempre está acompañado de eso. Tanto Aarón tenía que lavarse y ponerse vestimentas, el que quemaba el cuero, la carne y el estiércol afuera del campamento también, el que iba a dejar a Azazel hasta afuera del campamento también, ¿verdad? Eh, entonces, vemos ese patrón continuamente y es lo que el Padre pide de nosotros, que el sacrificio estará totalmente listo siempre y cuando tú también puedas lavar tu cuerpo y tus vestimentas. Tu purificación estará completamente lista siempre y cuando te laves y también tus vestimentas sean lavadas. Es increíble que encontramos una gran multitud en el libro de Apocalipsis que dice, ¿y quiénes son estos? ¿Quién es esta gran multitud que es de todos los pueblos, de todas las razas, que tienen vestiduras blancas y tienen palmas en sus manos? Entonces, Juan ahí le dice al anciano, ¿verdad? En Apocalipsis le dice, no, no lo sé, Señor, tú dime, ¿quiénes son estos? ¿Verdad? Esa multitud de gentiles que habían salido de todas las naciones. El anciano le dice, estos son los que lavaron sus vestimentas en la sangre del Cordero. Es increíble, amados, que lavando tu vestimenta en sangre, que es un elemento rojo que te mancha, que te tiñe, ¿verdad? Tú seas emblanquecido. O sea, eso nos habla de una espiritualidad tremenda. Entonces, Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y regocijémonos. Démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Ok? Es una preparación constante la nuestra. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, esto no es de que yo soy bueno para esto, pero para esto no, ¿verdad? Sino que es algo generalizado. Es decir, conocer Torah, cumplir los mandamientos, vivir en oración, hacerse de acá, preocuparte por el prójimo, etc., es toda una línea de santidad. Si nosotros vemos, el Eterno primeramente parte purificándolos desde adentro. ¿Cuáles son dijimos que del capítulo 11 en adelante comienza la guía práctica en la Torá? Es decir, haz esto, no hagas esto, haz esto otro, esto come, esto no come, vive así, no vivas así, etc. Entonces el Eterno parte por lo que comemos y nos lleva a este tiempo a una forma de cómo debemos actuar. Es así toda la obra en santidad que el Padre quiere que hagamos. Nuestras obras de justicia, nuestra sed acá. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la regulación que el Eterno estipula para Yom Kippur?
Esto os será por estatuto perpetuo en el séptimo mes, en el décimo del mes, ¿verdad? O sea, llega el mes número 7, empezamos el mes con la fiesta de Yom Teruah, a los 10 días tenemos la fiesta de Yom Kippur. Dice, humillaréis vuestras almas, no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros. Será para vosotros Shabbat solemne. Ahí dice Shabbat, es un Shabbat Shabbatón en hebreo, es el día de días, y humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Ok? Es perpetuo, o sea, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Los versículos clave de este pasaje, que yo acá se los exhorto que lo puedan seguir estudiando, seguir meditándolo, es lo siguiente. Dice, así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y sus transgresiones y por todos sus pecados. O sea, son tres cosas. Nuestras impurezas, nuestros pecados, que son nuestros hatat, pecado por hierro, y también dice transgresiones, es decir, aquellas rebeldías que tú también presentas. ¿Ok? Entonces, el Padre sabe que hay muchas cosas a las cuales nosotros queremos morir y en ciertos procesos de debilidad las fallamos. Este es el día en el cual Él provee esa expiación. Pero la idea es que para el próximo Yom Kippur esa expiación no sea necesaria. Porque cuando nosotros hacemos de un pecado una práctica, simplemente pisoteamos la sangre de Yeshua. ¿Ok? Así que tenemos que tener ojo con eso. Ahí vamos a ver luego que cuando la gente pecaba porque sí quería, la Torá dice, ellos cargarán con su pecado. Entonces, dice, y así harán también por la tienda de reunión que habita con ellos en medio de su impureza. Es decir, la gloria de Adonai se manifestaba incluso en medio de las impurezas del pueblo. Eso es muy importante verlo. Entonces el Padre dice, sí, yo sé que ustedes se van a impurificar y van a pasar muchas cosas, pero al menos que un día al año purifíquense para mí, límpiense para mí. Como lo decíamos al principio, está bien, tu hijo lo amas, quieres que esté cerca de ti, pero que vaya a lavarse las manos para que no contamine todo. Dice allá en Levítico 16:30, porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. ¿Ok? Yom Kippur, ¿para qué es? Para limpiarnos. Luego del versículo 33, hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados, y él hizo como Adonai había ordenado a Moshe. ¿Ok? Y esto es un proceso que lleva tiempo, imagínense. Acá el Padre se lo está diciendo a Moshe para que se lo transmita a Aarón, pero en el mes de Abib, es decir, en el primer mes, y para que se lleve a cabo en el séptimo mes. ¿Ok? Así como los sacerdotes primero pasaron purificándose 7 días para consagrar el santuario y oficializar las ofrendas, así también, amados hermanos, luego Aarón tuvo que pasarse 7 meses perfeccionándose para llevar a cabo el día de Yom Kippur. ¿Ok? Así que este pasaje nos deja muchísimas reflexiones. Reflexionar a un nivel familiar, a un nivel de responsabilidad de acuerdo al hombre, un nivel de responsabilidad de acuerdo a la mujer, la responsabilidad que el pueblo también tiene con respecto a sus maestros, de quien aprenden, y es todo un conjunto. El día de Yom Kippur es un día que debe unificar al pueblo, amados. Todos estamos centrados en una sola tarea. Las personas que ministran el seder de Yom Kippur están centrados en poder hacerlo de una buena forma, de una buena preparación. Y mientras tanto el pueblo también debe estar clamando para que ese hermano lo haga de una buena manera que sea agradable a los ojos del Eterno. Hoy día sabemos, ¿verdad?, que no hay un lugar santo físicamente al cual nosotros acudamos a sacrificar un becerro, a sacrificar un macho cabrío. Pero sí entendemos, ¿verdad?, que hay una sangre todavía más preciosa que fue sacrificada, que es la de Yeshua. Entonces, no vivamos la fiesta como un libertinaje, no vivamos estos tiempos como algo que, ahí veo si lo hago o no. Es demasiado triste, amados, cuando no le tomamos el peso a las convocaciones santas, incluido el Shabbat. ¿Ok?
Cuando tenemos la posibilidad de guardar el Shabbat y lo dedicamos a cualquier otra cosa, al deleite de nuestro ser, eh, a nuestros propios negocios, etcétera, ¿verdad? Y hablo para aquellos que tienen la posibilidad de guardarlo. Siempre sabemos de que hay hermanos que tristemente están luchando para poder hacerlo, ¿ok? Nosotros vemos eso, amados, que no se toma la seriedad de lo que el Padre dice. ¿Ok? Ninguno de nosotros aquí está obligado. Ninguno de nosotros ha decidido seguir la senda antigua, la senda del conocimiento de las raíces hebreas, por una obligación. Todos acá estamos haciéndolo de una manera voluntaria, ¿verdad? O porque al menos tenemos conciencia, porque al menos tenemos una moral que nos dice, ok, se te reveló una verdad tan grande, entonces hagámoslo como corresponde, con respeto delante del Padre. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos las cosas como nosotros queremos? Seremos consumidos delante de la presencia de Adonai. Entonces, si bien hoy día muchos se lo toman a la ligera porque no son consumidos al instante en el cual incurren su falta, pero recordamos que habrá un día en el cual todos compareceremos delante de Adonai. Entonces, amados, sigamos este proceso de santidad, sigamos este proceso en el cual el Padre nos exhorta a que hagamos conforme a su voluntad. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema de la parashá, que son la regulación con respecto a las ofrendas de paz. Vamos a ver cómo el Eterno, luego de ordenar con respecto al Yom Kippur, y donde muchos dicen, no, es que ese macho cabrío se iba para Azazel, que era un demonio, porque el libro de Enoch dice esto. Bueno, al siguiente capítulo que dice, no sacrificarán a ningún demonio, ninguna ofrenda para ningún demonio. Entonces, uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto de que ¿por qué pasaba esto de que el Eterno ahora dice de que las ofrendas tienen que ser sacrificadas delante de la tienda de reunión? Tienen que ser presentadas a los sacerdotes. ¿Por qué pasaba esa situación? Deme un segundo más. Amén, amados. Ahora sí, muchas gracias por la paciencia. Entonces decíamos, ¿por qué el Eterno ahora estipula que las ofrendas solamente sean sacrificadas delante de Adonai? Bueno, primero entendemos de que la Shelamim, la ofrenda de paz, era una ofrenda voluntaria y se daba cuando alguien tenía tanta gratitud para con el Creador que presentabas una ofrenda delante del Padre. ¿Ok? Entonces, muchas veces ocurría que había gente que estaba tan lejos del tabernáculo, entonces entregar una ofrenda de paz era un acto realmente significativo para dichas personas. Había personas que vivían en una tribu muy lejana o al otro lado del país. Y hablamos del tiempo en el cual el tabernáculo pudo haber estado en Shiloh o cuando el templo ya estaba en la tribu de Benjamín, en Jerusalén. Entonces, vamos a ver lo que la Torá dice. Los hijos de Israel, pues, llevarán las víctimas que sacrifican en el campo y las harán acercar a la entrada de la tienda de reunión ante Adonai, al sacerdote, y allí las sacrificarán como sacrificios de las ofrendas de paz a Adonai.
Primeramente, cuando nosotros estudiamos el libro de Levítico, nos encontramos regulaciones con respecto a la ofrenda de paz. Primero, de cómo el pueblo tenía que presentarlas y segundo, de cómo los sacerdotes tenían que recibirlas. Esas son las dos primeras porciones del libro de Levítico. Entonces dice en Levítico 3:16, luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar, es un alimento de sacrificio ígneo de olor que apacigua. Toda la gracia pertenece a Adonai, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En todos vuestros asentamientos no comeréis grasa ni sangre. ¿Okay? Entonces una ofrenda de paz tenía que ser oficializada por un sacerdote. En segundo lugar, dice, el sacerdote dejará consumir la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. De vuestras ofrendas de paz también daréis la espaldilla derecha como ofrenda mecida al sacerdote. Aquel de entre los hijos de Aarón que presente la sangre de las ofrendas de paz, la grasa, recibirá la espaldilla derecha como porción. ¿Ok? Entonces, este punto es muy importante, amados, que nosotros lo entendamos. La ofrenda de paz quedaba totalmente consumada cuando el sacerdote hacía parte de ella y también comía de ella. Entonces, es por eso que el Eterno hace esta regulación. Y también esta regulación actúa como un cerco. ¿Ok? Dice, quien infrinja esta regulación será cortado del pueblo. Y aquí se usa la palabra queret, que se entiende como morir prematuramente o que sus hijos mueran antes que él. Eso es lo que el castigo por dar ofrendas de paz fuera del campamento, fuera del tabernáculo. Es muy importante que nosotros podamos visualizar el contexto de todo esto, porque luego dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Por qué es la sangre? En razón de la vida la que hace expiación. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco ningún extranjero que peregrina entre vosotros la comerá. Entonces, imagínense, nosotros podemos encontrar a día de hoy vestigios de los cultos paganos en cualquier parte, en cualquier lugar. Se encuentran vestigios de ofrendas, ¿verdad? En árboles, en piedras, en cuevas, en cualquier parte. Entonces, tan solo piensen, vas saliendo de tu casa y ves que en el patio de tu vecino, ves a tu vecino allí montando quizás una especie de altar y ahí mismo sacrificando un animal. ¿Qué vas a pensar tú? ¿Ese sacrificio es para Adonai o es un sacrificio para demonios? ¿Verdad? O sea, cualquier persona puede pensar de muchas formas al ver esa situación. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que tener cuidado de las acciones que tomamos, de las decisiones que hacemos, para que éstas no repercutan sobre nuestro prójimo. Es decir, tenemos que tener cuidado de lo que la gente habla y dice sobre nosotros también. Cuidar nuestra integridad, no serle tropiezo al resto. Entonces el Eterno estipula que las ofrendas sean solamente presentadas en el tabernáculo, ¿verdad? Delante del sacerdote. ¿Ok? Y con esto también vamos a encontrar que el Padre nos guía a que seamos una nación verdaderamente santa, que no nos comportemos como la nación de Egipto, ni tampoco nos comportemos como lo hacen los cananeos. Eso es muy importante, amados hermanos. Dice, Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os estoy conduciendo. No seguiréis sus costumbres. Esto es muy importante porque a día de hoy se contrasta perfectamente. No sé si ustedes han notado, ¿verdad?, que acá en Latinoamérica, mis hermanos de España también quizás lo puedan entender, eh, vivimos una situación compleja, ¿verdad? En la cual estamos sumidos en una cultura que es muy pecadora, en una cultura de mucha inmoralidad sexual. Veamos simplemente los ritmos urbanos, las canciones que nos envuelven, que nos rodean, que siempre nos instan a la violencia, a una sexualidad desenfrenada, etcétera. Y tristemente, eso es lo que a día de hoy refleja nuestra tierra de Egipto, la tierra en la cual morábamos.
Pero también en la Tierra Santa, en Israel, vemos que suceden las mismas cosas. Hay un lugar en Israel llamado Tel Aviv, que es un lugar que es centro y culto de las marchas de la comunidad LGTBQ+, no sé cuántos signos más tienen, ¿verdad? Y precisamente vemos todas esas inmoralidades en medio de la nación de Israel. No por nada el libro de Apocalipsis dice de que la santa ciudad será entregada a los gentiles, y muchas veces pensamos de que eso será para tiempo futuro. Ya lo vemos a día de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bastante raciocinio de cómo es nuestro lugar, de cómo nuestro entorno y de cómo es el lugar al cual somos conducidos, que es a la tierra prometida, es allá donde volveremos a estar. Así dice el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que seremos tomados de la tierra a la cual fuimos esparcidos y seremos llevados y devueltos a la tierra que pertenece a nuestros padres. Entonces eso es bastante serio que lo podamos visualizar, cómo los efectos cíclicos de las escrituras se siguen viviendo a día de hoy. Es decir, la cultura que nos envuelve a nosotros, tan profanada, tan sexualizada, tan con muchas cosas más que podríamos decir, es la misma que se está viviendo allá. ¿Ok? Entonces, no seguiréis sus costumbres, es lo que Adonai nos enseña. Cumpliréis mis decretos y observaréis mis estatutos para andar en ellos, es decir, estudiar la Torah y también llevarla por obra. Yo soy Adonai vuestro Elohim, observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que los haga vivirá por ellos, yo Adonai. Y es aquí donde quería llegar para entender un punto anterior, que la Torah, amados, es para que nosotros podamos vivir por ella. ¿Ok? No es para que nosotros muramos por ella, salvo excepciones. Se consideran que hay tres mandamientos, los cuales incluso nuestra vida tiene que ser puesta para cumplirlos, ¿verdad? Esos mandamientos son el asesinato, la idolatría e el incesto. ¿Ok? Esos son mandamientos que nosotros debemos cumplir aunque nos cueste la vida. Hay otros mandamientos por los cuales la vida está primero. Por ejemplo, cuando se manda que solamente los sacerdotes y su familia coman de los panes de la preposición, David comió de ellos y David no murió, ¿verdad? Entonces, esa es una base que nosotros debemos tener para no ser tan legalistas muchas veces, pero también entenderla en una manera bien contextualizada para no ser tan libertinos, porque a veces nos vamos a ambos extremos. Entonces, por ejemplo, el mandamiento pasado decía que no debemos comer la sangre. Y de ahí muchos dicen, no, es que las transfusiones de sangre también son malas. No, hay una necesidad de salvar la vida. No la estás comiendo por agorero, no la estás comiendo por adivino, por placer, por deleitarte o por faltar, ¿verdad?, a la ética, sino que lo estás haciendo por una necesidad para poder preservar tu vida. Entonces Adonai dice, observen mis mandamientos y mis decretos, pues el hombre que los haga vivirá por ellos. La Torah es para que vivamos por ellos. Ese es un mandamiento de poder preservar la vida, porque donde no hay vida preservada, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que no hay quien pueda cumplir el mandamiento. Sin embargo, hay mandamientos por los cuales nosotros incluso debiéramos morir. Son el asesinato, idolatría e incesto. Y para eso nosotros encontramos el libro de los Macabeos, donde les decían, oye, idolatra y te perdonaremos la vida. Ven, ofrece ídolos. No, ahí morían. Dejaban que murieran. Se entregaban y eran muertos por los griegos, ¿verdad? O cuando eran instados, eran asediados en el día de Shabbat, los querían matar, ahí ellos no se defendían, no cometían asesinato. Entonces, Yeshua también habló de esto, que muchos que quieran hallar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida la hallará. Entonces, es una base que nosotros también debemos asentar en nuestras vidas. En el capítulo 18 vamos a ver algunas regulaciones con respecto a una vida santa, ¿verdad? Esta es una nación santa, el pueblo de Israel. Es una nación que, ¿qué significa santa? Que es apartada. Es apartada de la contaminación del resto del mundo. Entonces, a día de hoy hay muchas cosas que al mundo le parecen normales y para nosotros no lo son. Incluso cuando no guardábamos Torah, chocaban contra nuestra ética, chocaban contra nuestra moral, porque algo del eterno había en nosotros. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, vemos que el incesto se produce en el mundo y a veces se acepta. Vemos relaciones
interfamiliares, ¿ok? Y con relaciones interfamiliares, por ejemplo, se habla de primero incesto, que son familiares cercanos, ¿verdad? Entre hermanos, padre e hijo, hijo y madre, entre abuelo y nieto, abuela y nieta, etcétera, ¿verdad? Entre tíos, esas son relaciones incestuosas, las cuales están prohibidas por la Torá. Ahí está el contexto entre los versículos 6 y 18 de Levítico capítulo 18. Y cuando hablamos de relaciones interfamiliares, hablamos de las relaciones, por ejemplo, entre el suegro y la nuera, o el hijo y la mujer de su padre, entre un hombre que toma a una mujer y también toma a su madre, entre un hombre que toma a dos hermanas, etc. Y esto muchas veces choca porque encontramos en la Torá, ¿verdad? A Abraham, ¿verdad? Con Sarai, que era su hermana. Vemos a Jacob, que también toma a Lea, a Rachel, que las dos eran hermanas, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, encontramos de que en ese punto había una necesidad, es decir, estaban fuera de la tierra de Israel en un lugar donde estaban profanados. Para este momento el Eterno ya comienza a colocar regulaciones y hacer que su pueblo viva en santidad. Eso es lo que debe primar en nuestras vidas este día de hoy. ¿Pertenecemos al pueblo de Israel? Sí, pertenecemos a él. Entonces vivamos una vida santa en todo lo que nosotros podamos. Entonces del 6 al 18 vemos la prohibición del incesto y relaciones interfamiliares. En el versículo 19 vemos la prohibición del acto sexual durante la menstruación de la mujer. Y esto es muy importante, amados, porque el mandamiento no es dado a la mujer. No dice, tú no te allegarás a tu marido durante los días de tu menstruación, sino que dice que el hombre no debe allegarse a la mujer mientras ésta esté en su periodo de menstruación, ¿verdad? Y es muy importante ver que el hombre lo ordena, que el Eterno primeramente se lo ordena al hombre. Porque a veces el hombre en esa capacidad de no razonar, de no contenerse, puede cometer abominaciones delante del Eterno. Ya vamos a ver que en el capítulo siguiente el Eterno vuelve a mencionar esto y dice, no descubrir la fuente de su sangre. ¿Ok? Ya habíamos hablado cómo la semilla del varón, que es el semen, es eh, algo sagrado para el Eterno, mientras que la menstruación representa la muerte, porque hay un óvulo que pudo haber sido una potencial vida y este óvulo no fue fecundo y murió, ¿verdad? Entonces la vida y la muerte no se pueden mezclar, amados. Dice el versículo 20, prohibición del adulterio, es decir, de no estar con la mujer de tu prójimo. Recordamos de que este fue el pecado que le costó muchos sinsabores a David, ¿verdad? Lo reflexionábamos tiempo atrás, cuando él tomó una mujer, cometió adulterio, el adulterio le hizo cometer asesinato, y ya cometió dos pecados capitales, ¿verdad? Y finalmente el Eterno le perdonó la vida, había un pacto de por medio, sin embargo, la espada fue contra su casa. Entonces, el versículo 21 habla de la prohibición de ofrendar hijos a Moloch. Algunos dicen que Moloch no era un dios, sino que la palabra en realidad es Molech, que es una ofrenda de fuego. En realidad es no quemarlos, ¿verdad? Sin embargo, vemos en la Torá algunas regulaciones donde dice, tal persona si comete esto será quemada, ¿verdad? Entonces, lo que el Eterno nos está diciendo es una prohibición de ofrendar los hijos a ídolos paganos, y la forma en la cual lo hacían era quemándolos, era simplemente quemándolos. Entonces, hay cultos que son muy antiguos y que se siguen repitiendo a día de hoy, simplemente que la forma ha cambiado, pero el fondo sigue siendo el mismo. ¿Ok? Cuando ofrendaban los descendientes a los dioses o a los ídolos paganos, a día de hoy, ¿qué podemos decir del aborto, ¿verdad? Donde se sigue haciendo exactamente lo mismo. Se sigue matando la sangre del inocente. ¿A fin de qué? A fin del supuesto bienestar de la persona. Entonces, las personas en Canaán, ¿qué es lo que hacían antiguamente? Ofrecían sus hijos, los ofrendaban, les daban muerte. ¿Para qué? Para su supuesto bienestar, para tener mejores cosechas, mejor lluvia, un mejor futuro, un mejor porvenir. Entonces, esa sigue siendo la excusa a día de hoy. ¿Sabes qué? Vamos a abortar porque soy muy chica, soy muy chico y tengo que seguir estudiando y tengo que trabajar y tengo que un montón de cosas. Como cualquier persona que va al dentista y se quita una muela. Entonces, hoy día nosotros, amados, si bien decimos quién va a ir a ofrecer a su hijo a, a un demonio, ¿verdad? Bueno, sabemos de que a día de hoy siguen existiendo muchas sectas
que hacen este tipo de cosas, y no gente que esté tan cucú, sino que gente que es muy poderosa y sigue con estos ritos a día de hoy. Sin embargo, vemos que la forma ha cambiado, pero el fondo sigue siendo el mismo. Hay muchos que siguen dando la vida de los inocentes, y nosotros no debiéramos tolerar eso siquiera, porque estamos siendo llamados a ser una nación santa. Dice el versículo 22, prohibición de las relaciones homosexuales, ¿verdad? Dice que no se puede llegar el hombre con hombre como si fuera mujer. Y eso también es algo que debemos entenderlo a día de hoy. Son cosas que siguen estando vigentes. ¿Y sabes por qué? Porque no por nada en la Torá un mandamiento viene detrás de otro. Vemos que hoy día en nuestra sociedad ya se instaló, ¿verdad?, el pensamiento de que el homosexualismo es algo que está bien, que tú no sabes si naces mujer, que si naces hombre. Vemos que eso se lo están infundiendo a los chicos, a los niños desde pequeños, incluso el sistema educativo a día de hoy es parte de eso. Yo les aconsejo, amados, que aquellos que estén criando niños sepan bien cómo poder hacerlo. Porque si ustedes creen, amados, que estando tantas horas en el colegio, y tú teniéndolo en la casa, muchas veces haciendo tareas del colegio, y no enseñándoles ni siquiera así un poquito de Torah, los vas a poder guiar, no será así, amados. O sea, imagínate, los niños por lo general, ¿cuántas horas pasan en el colegio? Pasan entre 8 horas al colegio, 6 horas, 5 horas los más pequeños, ¿verdad? Y con tantas cosas que les introducen en su cabeza, aparte de lo que es el sistema educativo, porque hoy día los niños, tristemente, no van al colegio simplemente a aprender números, matemáticas, etcétera, sino que van a ser totalmente educados en el sistema que lo consideramos como el sistema de la bestia. Van a ser adoctrinados. O sea, yo me acuerdo en mis tiempos de estudios, profesores con ideología totalmente comunista, que era lo que eso les enseñaban a los niños. Y hoy día, jóvenes de mi generación se criaron y fueron tan adoctrinados en ese tiempo, en ese sistema, que han dedicado los mayores años de su vida, ¿verdad? Luego de salir del colegio, en dedicarse al comunismo, en andar metidos en políticas y cosas así, que les ha llevado a una vida amargada, a una vida de inconformismo. ¿Y qué es lo que vemos a día de hoy? Todas estas situaciones. Que a los chicos se les hace dudar de cuál es su identidad. De que si soy hombre, de que si soy mujer. No es que no sé lo que soy, es que no soy hombre o no soy mujer. Entonces, la gran responsabilidad hoy día sobre quién radica sobre los padres. Cuando tú no revisas lo que tus hijos están estudiando en el colegio, cuando tú no revisas lo que a ellos les están enseñando, lo que a ellos les están adoctrinando, y no haces nada por enseñarles la Torá, por enseñarles acerca de la santidad, enseñarles acerca de su verdadera identidad conforme a lo que la Biblia dice, entonces los estás entregando libremente a Moloch, ¿verdad? A los demonios. Entonces por eso estos mandamientos están así uno tras otro. ¿Y qué viene después? La prohibición de la zoofilia. No se ayuntará mujer con bestia, que el hombre tampoco puede derramar su semilla, ¿verdad? Con flujo de animal. Son puras abominaciones. Entonces, hace años atrás era un tabú el homosexualismo, hoy día ya es algo, una carta abierta, que cada día está más normalizado, y no porque esté más normalizado debiera ser algo que nosotros debiéramos aceptar, ¿verdad? O sea, nadie dice, anda y júzgalo, apiedréalo. No, eso no debe ser así. Nadie dice, no vayas y no hables con ellos. No, no. Nosotros debemos ser personas llamadas al shalom, tal cual como Yeshua lo hacía, que llevaba la santidad y llevaba la palabra, ¿verdad?, hacia los lugares donde nadie quería ir, pero no se hacía parte de eso. ¿Ok? Entonces, desde años atrás, todos estos eran temas tabú, ¿verdad? Que hoy día son abiertamente aceptados por la sociedad. Y qué es lo que vemos a día de hoy, que se está comenzando a normalizar la zoofilia. Hay lugares del mundo donde la zoofilia sí es algo totalmente aceptado. ¿Y qué significa la zoofilia? Significa tener relaciones sexuales con animales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Que hoy día esta agenda de la bestia, ¿de qué está avanzando? No, es que yo me siento un niño de 5 años, me siento una niña de 5 años. No me pueden juzgar si a mí me gusta un niño, no me pueden juzgar
si yo soy una persona que comete pedofilia? Entonces, todas estas cosas van apuntadas hacia allá. ¿Qué es lo que nos dice el Padre? Que nosotros no seremos parte de ellos. ¿Por qué? Porque estamos siendo llamados a ser un pueblo santo en medio de la tierra. Entonces ya habíamos hablado de que primeramente el sacerdocio a quién era dado a los primogénitos. Y ese sacerdocio a través de Yeshua ha sido restaurado. Entonces vemos que hay un sacerdocio en medio del pueblo, que era el sacerdocio levítico, el sacerdocio de los primogénitos. Hoy día nosotros, como primogénitos por medio de Yeshua, estamos llamados, amados hermanos, a que llevemos la salvación a las naciones. Entonces, si estas cosas nosotros no las exhortamos, no alzamos la voz para proclamarlas, ¿quién lo va a hacer, amados? Estamos nosotros siendo llamados a hacerlo. Entonces, vamos a ver que este capítulo sentencia lo siguiente, en el versículo 30. Por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo, Adonai, vuestro Elohim. ¿Ok? Entonces, es muy claro el mensaje de parte del Padre, amados. Que entendemos de cómo era aquí, ¿verdad? En Egipto, donde habitábamos, en nuestro lugar, nuestro espacio, nuestra cultura. Sí entendemos que está bien y que entendemos que está mal y que no debemos hacer. Y también al lugar donde nosotros vamos, que es a Tierra Santa, es un lugar que hoy día está siendo ocupado por gentiles. Y nosotros no debemos contaminarnos con nada de lo que ellos están practicando en ese lugar. Entonces, vamos a pasar al capítulo 19, ¿verdad? Y aquí se nos habla de muchas leyes de santidad. Lógicamente no las vamos a leer todas porque son muchísimas, pero sí nos vamos a detener en algunas para que las podamos meditar. Dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y dile, sed santos porque yo soy santo. Adonai, vuestro Elohim, soy santo. Este es el punto en el cual, amados, a mí me encanta porque el Padre sentencia cada vez, yo Adonai, tu Elohim. O sea, ni siquiera trates de buscarle lógica, ni siquiera trates de... Puedes hacerlo, pero que te baste con que diga, yo soy Adonai, tu Elohim. O sea, ¿tú crees que Adonai es tu Elohim? Yo al menos yo lo creo. Entonces, si en la Torá muchas veces me dice, yo Adonai, tu Elohim, yo entiendo que ese es su sello de autoridad y que lo que me está recordando es la primera palabra en las tablas de piedra. Yo soy Adonai, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. O sea, a mí Adonai, ¿verdad? No me sacó literalmente de Egipto, pero sí me sacó de una vida pagana, de una vida de esclavitud. Y yo como estoy tan agradecido porque Él me sacó de esa vida de esclavitud, donde yo estaba sentenciado a una muerte para darme una vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Cada vez que Él me dice yo soy Adonai tu Elohim, yo cumpliré con lo que Él está requiriendo de mí para que yo sea santo. Entonces, cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de Shabbat. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Entonces, veamos cómo el Eterno comienza a equiparar mandamientos. Muchas veces decimos, no, yo guardo el Shabbat, yo honro el Shabbat, etc. ¿Así honras a tus padres? De esa manera honras a tus padres. De esa manera te preocupas por ellos. El Eterno está equiparando la honra a los padres con guardar el día de Shabbat. Y en los 10 mandamientos está uno detrás de otro. Está, acuérdate del día de Shabbat, ¿verdad? Y luego que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces veamos las comparativas que el Eterno comienza a hacer. Dice, al cegar la cosecha de vuestra tierra, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Entonces es un llamado a que tú hagas el acá. Esto es en lo cual se basa el libro de Ruth, por ejemplo. ¿Qué es lo que iba a hacer Ruth? Iba a espigar. ¿Por qué? Porque vos había dejado los rincones del campo. Incluso vos que les decía a sus sirvientes, no, quieren más cosas a propósito para que vengan los necesitados, los pobres y lo puedan tomar. Entonces, por ejemplo, los judíos, muchas veces decimos, ¿por qué los judíos llevan peyots? Que son estos rulitas que se dejan crecer. ¿No? ¿Por qué? Porque a día de hoy ellos muchas veces no tienen campos, pero entienden de que lo que pueden dar al resto es el da'at, es el conocimiento que el Padre les ha dado. Entonces ellos no ciegan, ¿verdad?, las esquinas de su campo. ¿Para qué? Para que los otros puedan comer de ellos. O sea, que puedan tener conocimiento a raíz de lo que ellos han aprendido. Eso es algo muy bonito, es parte de su tradición, ¿verdad? Nosotros no es necesario que usemos peyot,
¿verdad? Pero es algo bonito de poder entenderlo. Dice, no harás extorsión a tu prójimo ni lo expoliarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. ¿Ok? Esto también es muy, muy, muy fuerte de poderlo leer, amados, de poder entender. Yo recuerdo que tiempo atrás mi papá tenía un jefe que era un pastor cristiano, era un pastor cristiano y no era muy regular con los pagos, no era muy regular con las imposiciones, no era muy regular con las fechas, ¿verdad? Mientras que el Eterno, nosotros que somos parte de un pueblo santo, que nos dice, para aquellos que tengan, ¿verdad?, empleados, para aquellos que tengan gente que trabaje para ti, el Eterno dice, el salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. ¿Por qué? Muchas veces, ¿verdad? Vemos que hay situaciones muy parecidas, donde el Eterno dice, si alguien te prestó su capa, devuélvesela antes del anochecer, porque no hay que ser que esa persona tenga frío y me clame a mí por el frío que está sintiendo y yo despierte mi ira contra ti por no haberlo hecho a tiempo. Entonces, hay un llamado a que no seamos negligentes, sino que actuemos a tiempo. ¿Ok? Dice luego, no harás injusticia en el juicio, ni alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande, con rectitud juzgarás a tu prójimo. Entonces, ¿es un mandamiento poder juzgar al prójimo? Claro que sí. ¿Ok? El libro de Gálatas 6.1 nos dice que cuando nosotros vayamos a corregir a alguien, que lo hagamos con mansedumbre, con la intención de restaurar. Entonces, si no hay mansedumbre en nosotros y la intención no es restaurar a nuestro prójimo, entonces mejor guardamos silencio, porque vamos a incurrir en faltas. ¿Ok? Entonces, tanto al que sea menesteroso como aquel que sea grande, no lo vamos a favorecer porque, tenemos lástima, es menesteroso, lo vamos a favorecerlo. O, no, mira, este tiene más poder, entonces por miedo voy a actuar en una forma más favorable a esa persona. No, dice Adonai que con rectitud. Yeshua también dice que cuando juzguemos lo hagamos con justo juicio y no de acuerdo a las apariencias. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que Yeshua en todo tiempo está exhortando la Torah, amados. No andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, Adonai. Esto también es fuerte, amados. Porque muchas veces la lengua es algo que nos cuesta poder controlar. Y nos transformamos en un Metzorah, en una persona con Zarat, que ha sacado el mal afuera. ¿Por qué? Por medio de la boca, por medio de la lengua. Lo aprendimos la semana pasada, que no solo lo que comemos nos puede dejar impuros, sino también lo que sale de nuestra lengua. Y hoy día aprendemos que lo que sale de nuestra boca también nos puede convertir en asesinos. ¿Y sabes por qué? Porque para el Eterno hay algo muy importante que es la dignidad de las personas. Entonces, cuando hay una persona que a ti te ha confiado algo, ¿verdad? Que te ha dicho, ¿sabes qué? Yo cometí tal pecado. Cometí el pecado de que me emborraché. Me emborraché y estoy arrepentido y quiero volver al Padre, etc. Y tú vas y se lo cuentas a otra persona y dices, ¿sabes qué? Pepito se emborrachó. ¿Sabes lo que tú estás provocando en la otra persona? Que se genere una imagen de ese hermano o de esa hermana. Y ahora, por ejemplo, la persona que le dijeron que Pepito se emborrachó, ya Pepito no va a ser su hermano. Pepito va a ser el borracho. O sea, pase lo que pase, siempre va a estar en su subconsciente de que Pepito fue el borracho. Entonces, ahora llévalo a los extremismos de cualquier otra situación. Cuando tú te enteras de algo y vas y lo difamas y lo esparces por allí, matas la reputación de esa persona. Y esa persona ante los ojos del resto nunca más volverá a ser la misma. Ya no va a ser, por ejemplo, Javier, sino que va a ser el adúltero, el fornicario, va a ser el borracho, el drogadicto, etc. Entonces, yo quiero dar un consejo, amados, a día de hoy, porque esto, por ejemplo, yo lo conversaba el día de ayer con mi esposa y lo meditábamos. Decíamos, pero ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, tenemos situaciones en nuestra vida y deseamos desahogarnos? ¿Alguna vez hemos intentado desahogarnos con Adonai? Porque muchas veces vamos a buscar consejo, ¿verdad? En personas que no nos pueden dar ninguna solución. Simplemente lo que necesitamos es sacarlo afuera. Ya, lo dije, ¿verdad? Entonces, pensemos en eso. Desahoguémonos con el Padre. Al fin y al cabo, solamente Él nos puede traer una solución. Y si tenemos algo con nuestro prójimo, vamos y conversémoslo con Él. Estemos en Shalom.
Muchos en una hipocresía tremenda esperan hasta Yom Kippur y de hecho con esta porción, esperan hasta Yom Kippur para recién hacer las paces, amados. Cuando Yeshua dice que si vas al altar a dejar una ofrenda, déjala ahí, primero reconcíliate con tu prójimo. ¿Y cuántos todos los días vamos delante del Padre con nuestra tefilá, con nuestro Shema de Israel, ¿verdad? Primero vamos a nuestro prójimo, amados. No, es que yo no le hice nada, no sé por qué se habrá enojado conmigo. Bueno, tú entonces toma la iniciativa para que no seas partícipe del pecado de tu hermano. Es lo que la Torá nos enseña. Entonces hay mucha mansedumbre que seguir practicando en nuestras vidas, amados. ¿Ok? Pero entendamos esto, tengo un consejo, amados. Si usted se junta con otra persona y relata una situación y ya hay nombres de terceros, es decir, hay nombres de personas que no están en esa reunión o que no están en esa conversación, ahí, si usted lo está haciendo de una manera mala, es decir, de decir cosas que no son buenas de esa persona, ahí ya se está cometiendo un pecado, ya se está cometiendo el lashon hara. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado, porque muchas veces matamos a otro. Matamos a otros más. Dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo, para que no incurras en pecado por su causa. No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Adonai. Entonces cuando a Yeshua le dijeron, oye Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más grande? Ahí Yeshua que dice, el Shema Israel, ¿verdad? Y luego que dice, Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el contexto? Muchas veces decimos, ¿y cómo yo puedo amar al prójimo como a mí mismo? Y ahí están los más egoístas, ¿verdad? Los que dicen, no, primero tienes que amarte tú, porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Verdad? ¿Cuál es el contexto de todo el capítulo 19, amados? Tremendo, ¿verdad? Entonces dicen, no, cuando tú, ¿verdad? Retienes el sueldo de tu jornalero, el jornalero también es tu prójimo, es lo que te dice el Padre. Por más de que tú seas su patrón, es tu prójimo. Entonces no se lo retengas. Tus padres son tu prójimo. No, mis padres no guardan Torah, pero son la primera autoridad que Adonai puso delante de ti. Hay muchas personas, amados, que guardan Torah y tienen reverencia a los roe, a los maestros, a los rabí, a las moré, ¿verdad? Y a todos los que se ponen títulos. Y a los padres, nada. ¿Y qué dijo Yeshua a los discípulos de los fariseos y a los propios fariseos? Ustedes bien han transgredido los mandamientos de Adonai colocando costumbres de hombres, haciendo que sus discípulos den ofrenda, diciendo esto es corbán y no le dan a los padres, haciendo de que violen ese mandamiento, ¿verdad? Entonces yo hasta el día de hoy, yo no he visto muchas veces maestros o rabinos o dentro de las raíces hebreas hablando, diciendo, oigan, saben que vayan y honren a sus padres, preocúpense de cómo sus padres están viviendo. Pero sí veo muchas veces, aquí está la cuenta de PayPal, aquí está, mándame estrellitas por Facebook. Entonces es algo, ¿verdad?, que sigue ocurriendo y que Yeshua ya lo recriminó en su tiempo. Entonces es muy importante que nosotros también lo podamos notar de esa manera, amados. Entender quiénes son nuestros prójimos, quiénes son ellos para que cumplamos con ese mandamiento tan grande. Entonces dice, guardaréis mis estatutos, no harás ayuntar a tu bestia en dos especies, ni sembrarás tu campo con dos semillas, tampoco te pondrás vestido de dos clases de tejido. O sea, Adonai nos muestra y nos representa que a él las mezclas no le gustan. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, nos habla un poquito acerca del yugo desigual. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 23 al 25. Cuando entréis en la tierra y que plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso su primer fruto. Por 3 años os será incircunciso y su fruto no se comerá. Al cuarto año todo su fruto será consagrado con alabanzas a Adonai. Y el quinto año podréis comer su fruto, así os aumentará su cosecha. Yo Adonai vuestro Elohim. Y esto también, amados. O sea, es un llamado a la dependencia del Creador.
Muchas veces decimos, ¿y esto si yo tengo una planta y que da frutos, tampoco no me la puedo comer? Bueno, ahí el mandamiento parte diciendo, cuando entres a la tierra. O sea, habla que es un mandamiento que se cumple solo en Israel, ¿verdad? Pero ¿cuál es el simbolismo de esto? ¿Cuál es el significado más allá de que tengamos una dependencia plena del Creador? Que dependamos plenamente de Él. Que entendamos de que nosotros seremos sustentados por Él y que forjemos una paciencia en cuanto a todo esto. Yo consagro estos frutos para ti, Adonai. ¿Verdad? Los consagro para ti. Pero también sé que mientras yo estoy consagrando esto para ti, a mí no me va a faltar. ¿Ok? Entonces esto mismo muchos lo hacen con su tiempo, cuando dedicamos el tiempo a poder exhortar, el tiempo a poder ministrar. ¿Y qué es lo que hacemos? También depositamos esa confianza en el Padre, que así también Él nos va a sustentar, así Él también nos va a proveer. Entonces, dice el versículo 26, nada con sangre comeréis, no practicaréis adivinación ni astrología. ¿Ok? Por eso también siempre está ese mandamiento reiterativamente, creo que aparece como 6 veces en la Torá, que no comamos sangre, y está vinculado a la adivinación, a los agoreros, a los que invocan muertos, a la astrología, etcétera. De hecho, a día de hoy hay una disciplina que se llama el tarot, ¿verdad? Y tarot es una palabra en hebreo, precisamente, por si no lo sabían. Entonces, nada de esto debiera estar dentro de un pueblo santo. Hoy día, tristemente, hay gente que sigue el conocimiento de las raíces hebreas y sigue hablando de signos del zodiaco, de qué signo eres. No, es que si naces en tal tiempo, uy, tú eres tan signo y es mejor no meterse con esto. Tantas cosas, amados, que realmente no tienen ningún sentido. Luego dice, no tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba. De ahí que los judíos, ¿verdad?, no se recortan la barba. Y que también se ha traspasado las raíces hebreas. Y muchas veces es motivo de juzgarse entre los varones. No, es que eso no tiene barba, ¿verdad? Imagínense, amados, cuánta discriminación por eso. Entonces, ¿cuál es el contexto de este mandamiento? Que tiene que ver también muchas veces con lo que se entiende por tatuajes, se entiende con las tonsuras, etcétera. Dice, no tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba. No haréis sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros. Yo, Adonai. ¿Verdad? Entonces todo ese contexto tiene que ver a causa de muertos. De hecho, lo que la gente hacía, que dicen, no dañaréis la punta de tu barba. Lo que muchas veces hacía cuando alguien moría era arrancarse los pelos de la barba. Precisamente, eh, cuando mueren Nadab y Abiú, también se habla de esto, de no rasgarse las vestiduras, de no el pelo, desgreñárselo, etcétera, sino que representar que somos un pueblo santo. Entonces, un pueblo santo no puede afrontar la muerte tal cual como la afrontan los paganos. Es decir, nosotros tenemos esperanza de resurrección. Y eso no significa que no duela, claro que va a doler, ¿verdad? Que se te muera un hijo, un padre, una madre, tu esposa, tu esposo, eso duele, amados. Y es un proceso de sanidad que tienes que vivir. Sin embargo, Adonai no quiere que te comportes como mostrando que Él fuera injusto. Adonai quiere que tú demuestres, ¿verdad?, que en ti sí hay una esperanza que el resto no la tiene. ¿Ok? Cuando nosotros no nos comportamos de la manera adecuada, muchas veces vamos a hacer dudar, ¿verdad?, al resto de la justicia de Adonai. Ay, mira, ya se la está pasando mal y demuestra todo su dolor al mundo y no sirve al Creador, no sirve a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que provocamos cuando nosotros nos comportamos como si no tuviéramos esperanza. Entonces dice, en presencia de las canas te pondrás en pie, honrarás la presencia de un anciano y de tu Elohim tendrás temor. Yo, Adonai. Entonces, aquí también, amados, el contexto es las canas, los ancianos. No son los ancianos del pueblo, los jueces del pueblo, no. O sea, en presencia de las canas te pondrás de pie, de cualquier anciano en general. Entonces, ¿cuántas veces vamos en la micro, en el bus, en el transporte público, y vamos sentados y se sube el abuelito y miramos por afuera como que aquí no ha pasado nada? No, amados, tenemos que ponernos en pie. Tenemos que demostrar que somos temerosos de Adonai. Lo mismo, tristemente, ¿cuántas veces vemos ancianos que están
pidiendo dinero en la calle o vendiendo cualquier cosita en la calle para poder sustentarse. Aquí en Latinoamérica se ve mucho eso, las pensiones son muy malas de los ancianos. Entonces ese es un buen momento para poder hacerse de acá, con lo que tengas. Dices, mira, acá quizás no sea mucho, pero Adonai te bendiga, ¿verdad? Eh, Versículo 33. Cuando algún extranjero habite contigo en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno nacido entre vosotros os será extranjero, que resida con vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Adonai vuestro Elohim. Entonces, con respecto a los extranjeros, hay dos obligaciones de acuerdo a la Torá. Primero, nosotros acogerlo como si fuera uno de nosotros. Y el extranjero, mientras esté en medio de nosotros, comportarse como si fuera uno de nosotros. Y ese es un llamado a la santidad en medio de nuestras casas. Es decir, eh, por ejemplo, cuando nosotros recibimos visitas en nuestros hogares que no comparten nuestra fe, debemos recibirlo pero bajo nuestras reglas. Es decir, no puede tolerarse que una persona traiga, por ejemplo, venga a compartir contigo una cena, un almuerzo y traiga cerdo a tu casa. Eso no se puede tolerar. Tiene que comportarse como alguien del pueblo en medio de ellos. Y tú acogerlo como si fuera el pueblo. Es decir, no decirle, ¿sabes qué? Por ahí creo que nos quedó un jamón de cuando antes no comíamos kosher. Tráiganlo a la visita, porque como él no es del pueblo, que se lo coma, ¿verdad? No. Debes atenderlo como una persona del pueblo. ¿Ok? No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en el peso, ni en la capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, efa justo, un hin justo, yo Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, eso es lo mismo. Por ejemplo, aquellos que sean comerciantes, que vendan, etcétera, que actúen con justicia, sin recortes, sin nada que sea ofensivo delante del Creador. Entonces, todos estos actos de injusticia tienen una contra si incurres en inmoralidad. Entonces, acá vamos a leer algunas rápidamente, ¿verdad? Que son todo el contexto del capítulo 20. Cualquier natural o extranjero residente que ofrezca un descendiente a Moloch será cortado del pueblo, debe ser lapidado, y si el pueblo no se encarga, ¿verdad? Adonai dice, y si el pueblo no se encarga y se hacen los locos, los ciegos ante esa situación, Adonai pondrá su rostro contra él, su familia y todos los que fornicaron tras él. Por eso que el mal tiene que ser erradicado en medio del pueblo de Israel, porque si no, el mal se propaga y se expande a muchos, ¿verdad? Imagínense, cuando sucedió el pecado del becerro de oro, solo partieron algunos y contaminó a 3000. Cuando sucedió la rebelión de Coré, empezaron 3 hombres y después fueron 250 y después fueron toda su familia. Entonces, cada vez que en medio del pueblo surge pecado, surge una actitud, todos los que son líderes, incluso de una congregación, tienen que tomar cartas en el asunto y cortar con eso de una manera definitiva. Muchas veces se habla, hay hermanos que dicen, pero ¿cómo tanto procedimiento para poder congregarse en Arca de Salvación? ¿Cómo esto? ¿Cómo esto otro? ¿Verdad? Y bueno, primeramente en Arca de Salvación no estamos preocupados de tener más y más miembros a fin de poder llenar arcas, a fin de poder llenar ofrendas, de poder llenar diezmos, no, sino que estamos preocupados de guiar a un pueblo en la santidad que Adonai estipula. Y para eso hay que tener cuidado y hay que tener filtros. Y cuando suceden situaciones hay que actuar con severidad, conforme a lo que la Torah exhorta. Siempre movidos a través de la justicia y a través de la misericordia para actuar en un equilibrio. ¿Ok? Entonces, Adonai pondrá su rostro contra los que invocan muertos y consultan a divinos. Por eso es tan importante, amados, que nosotros sepamos afrontar la muerte de los seres queridos. Y no estemos pensando en que, me golpearon la puerta, debe ser mi mamá que me vino a visitar. O, mamita, cuídame del cielo, ¿verdad? Muchas veces se ven esas situaciones, ¿no, amados? Eso es ya estar como invocando a muertos, ¿ok? Entendamos que todos nuestros familiares, todos los seres que amamos, están durmiendo, están descansando, nada saben. Y el único que podemos acudir es al Padre por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, quien maldice a padre o madre será muerto irremisiblemente, ¿ok? Los adúlteros morirán. Quien se acueste con la mujer de su padre, ambos morirán. Quien se acueste con su nuera, ambos morirán. El que se acuesta con varón como con mujer, morirán ambos. El que toma a una mujer y a su madre, ¿verdad? ¿Cuántas veces vimos esos pseudo galanes, ¿verdad? Los pseudo ganadores. Dicen, no, ¿sabes qué? Me metí con la chica y también con su madre.
¿verdad? Y muchos saben y presumen esas situaciones. ¿Qué dice la Torá? Oh, sorpresa. El que toma a una mujer de su madre, él y ambas serán quemadas. O sea, cada vez que encontramos en la Torá esa sentencia de que alguien será quemado, la sentencia es tan alta para que no se incurra en ese pecado. Por ejemplo, cuando la hija del sacerdote se prostituía, también era lo mismo, o se entregaba a fornicación, era lo mismo, tenía que ser quemada. Entonces, es una sentencia tan alta para que, eh, para que no se incurriera en eso. Por ejemplo, Yehudá, ¿verdad? Cuando descubrió que Tamar estaba embarazada, que dijo que tiene que ser quemada de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque ella era descendiente de Shem, el sacerdote. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos ver, que cada vez que se incurre en una fornicación, cada vez que se incurre en un pecado en el cual dice serán quemados, es para que sea tan alto para que nosotros no incurramos en ello. Ahora piensa en todos estos pecados que dicen que no serán parte del reino tales personas que sean borrachos, que sean fornicarios, que sean adúlteros, que sean esto otro, ¿verdad? En el Brit Hadashah lo dice. Entonces, ¿cuál es la sentencia? Que van a ser quemados. ¿Para qué? Para que tú no incurras en eso y la gente lo ve como algo tan normal, amados. O sea, eso es no tener visión de Torah. Si un hombre tiene misión seminal con un animal, ambos serán muertos. ¿Verdad? Uno dice, pero ¿qué culpa tiene el pobre animal si no tiene conciencia de lo que ese hombre le está haciendo? Ya está contaminado, ¿verdad? Si una mujer se ayunta con un animal, ambos serán muertos. Quien tome a su hermana, ambos serán cortados. Quien se llegue a su mujer en menstruación, serán ambos cortados del pueblo. Tremendo eso, amados, tremendo. ¿Por qué? Porque has descubierto la fuente de su sangre. Entonces, si se dan cuenta, los dos pecados anteriores, que decía, si un hombre se ayunta con un animal o una mujer con un animal, ahí hay una mezcla, ¿verdad? Una mezcla de fluidos. Asimismo, cuando el hombre toma a su mujer durante su menstruación. ¿Por qué? Porque hay una mezcla entre la vida que está en la semilla y la muerte que está en el óvulo de la mujer, que no fue fecundado. Entonces cargarán con el pecado por las relaciones incestuosas. Entonces, eso es lo que provoca los pecados de rebeldía, que tú cargues con el pecado, es decir, con toda la consecuencia de ese pecado. Entonces, ahora sí, ya nos va quedando la última diapositiva y queríamos sentenciar con estos últimos versículos, que son una exhortación a la santidad. Y dice, observaréis mis estatutos y todos mis decretos y los pondréis por obra. Y si no y así no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para habitar en ella. Recordemos de que el Eterno le dijo a Abraham que su generación, ¿verdad?, sería esclava en otra tierra, pero que él los traería de vuelta. Le dice, porque todavía no ha llegado la maldad del cananeo hasta lo sumo. Entonces, para este tiempo, la maldad del cananeo ya había llegado hacia lo sumo, o sea, ya había sobrepasado los límites. Entonces, Adonai, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes no se comporten así, para que su maldad tampoco no se eleve y sean vomitados igual que los cananeos. Entonces, ¿qué es lo que vemos a día de hoy? Que la tierra de Israel está dividida entre los gentiles. O sea, no es normal que la Santa Ciudad esté dividida entre católicos, entre árabes, entre musulmanes, entre judíos. No es normal, amados, eso. O sea, esas son señales de lo que el Padre nos está diciendo. No seguiréis las costumbres de las naciones que yo arrojo de delante de vosotros, porque ellos han hecho tales cosas y fueron detestables para mí. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel. Yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os he apartado de entre los pueblos. Vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro, entre ave impura y limpia. No seréis detestables con vuestras almas como el animal, ni el ave, ni con los que se arrastran por la tierra, los cuales os hice apartar como impuros. Me seréis santos, porque yo, Adonai, soy santo, y os he apartado entre los pueblos para que seáis míos. El hombre o la mujer que evoque espíritus de muerto, o sea divino, ha de morir irremisiblemente. Los lapidarán con piedras y su propia sangre recaerá sobre ellos. Entonces, esta es, amados, palabra de Adonai, es una exhortación tremenda a que sigamos siendo conducidos a una vida santa, que sigamos siendo conducidos
a lo que el Padre espera de ti y de mí, que es que seamos fieles, que seamos firmes a su palabra. Ya es el tiempo de practicar la Torá, vivirla con nuestros actos. Así que, amados, esta ha sido la porción de la Torá del día de hoy, la Parashá, Harimot y Kedoshim. Toda honra y gloria sea para nuestro Padre eterno. Amén. Shalom, shalom, amados. Amén. Amén.